Feliz sábado a todos, hermanos. Un gusto poder estar con todos ustedes de nuevo para estudiar la palabra de Dios juntos. El día de hoy vamos a continuar, es otro mensaje. Vamos a continuar en lo que hemos estado estudiando en Lucas 14. Hemos ya estudiado varias cosas en lo que dice Lucas 14. Estudiábamos desde el versículo 26 en adelante, y solamente como repaso, podemos ir ahí a Lucas 14 y ver lo que estábamos viendo. Estábamos leyendo en el versículo 26, donde dice: si alguno viene a mí, no odia a su padre y madre y esposa e hijos, hermanos, hermanas. Y como estábamos incluso platicando antes de comenzar el servicio acerca de este mismo tema, y dice: y además también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y hablábamos del siguiente versículo también: quien quiera que no cargue su cruz y venga tras de mí, no puede ser mi discípulo. Y hablábamos la relación entre estos dos versículos, ¿verdad? De odiar nuestra propia vida, de ver lo que es la naturaleza humana, la carnalidad, todo lo que somos y lo que tenemos que desechar, y que Dios tiene que ir transformando para ser cada vez más como Cristo. Y después en el versículo 27 hablábamos que esa precisamente es nuestra cruz, las cosas con las que nosotros tenemos que lidiar, de nuestra propia naturaleza, de nuestra forma de ser, de heridas del pasado, de toda clase de cosas. Y de eso es de lo que habla en el versículo 27, acerca de cargar nuestra cruz y de ir tras de Cristo. Dice: no puede ser mi discípulo. También hablábamos la vez pasada acerca también desde el versículo 28, que habla acerca de construir una torre, de contar el costo. Porque dice: porque ¿quién de ustedes, diciendo construir una torre, no se sienta primero y cuenta el costo, si tiene suficiente para su terminación? No sea que tal vez después de que haya puesto su fundamento no sea capaz de terminar. Todos quienes lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a construir y no fue capaz de terminar. Entonces hablábamos acerca de cómo es una construcción, lo que nosotros somos, la obra de Dios. Cuando el ministerio o ciertas organizaciones dicen: no, es que la obra es lo que hace la sede, los folletos, los programas. Esa no es la obra de Dios. Esos son los medios para difundir el evangelio, pero esa no es la obra de Dios. La obra de Dios es la transformación de cada uno de nosotros como hijos e hijas llamados de Dios y engendrados de Dios. A todos los que hemos sido bautizados, esa es la obra de Dios. Eso es lo que Dios está construyendo. Dios no está construyendo una organización o un colegio bíblico o viajes o proyectos de servicio. Eso no es lo que Dios está construyendo. Dios está construyendo el carácter perfecto de su Hijo en nosotros. Y de eso es de lo que está hablando aquí Jesús, hablando acerca, referencia de este fundamento. Y hablábamos cómo dice construir una torre primero, ¿verdad? Y después de que haya puesto su fundamento, porque la roca es Cristo y Él es el fundamento, que no sea capaz de terminar, que nosotros no seamos capaces de perseverar hasta el fin, de llegar hasta el final. Y después vimos también de lo que dice en el versículo 31 acerca de un rey, cuando sale a enfrentar a otro rey en guerra, no se sienta primero y toma consejos y será capaz con 10,000 de encontrarse con el que viene en su contra con 20,000, porque esto es una batalla. Esto es una batalla espiritual, una batalla contra nuestra naturaleza, una batalla en contra del mundo, de la sociedad, de Satanás, porque todo esto nos oprime, todo esto son pruebas, pero Dios lo usa todo para forjarnos, ¿verdad? Porque Dios lo usa todo para bien, para los que aman a Dios, a los que han sido llamados conforme a su propósito. Y todo esto habla acerca de esta batalla, de esta guerra. Y llegamos finalmente al versículo que queremos empezar a estudiar el día de hoy, donde dice el versículo 33, en la misma forma también, después de que hemos aprendido, y esto es muy importante, que pongamos estas cosas en el orden, porque si entendemos nuestra propia vida, nuestra propia naturaleza, entendemos que esa es nuestra cruz, entendemos que Dios está construyendo algo, entendemos que es una batalla, entonces podemos llegar a este versículo. Dice: en la misma forma también cada uno de ustedes, quien no abandone todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Al final de cuentas es absolutamente todo, y donde dice todo es todo, no hay ninguna excepción, no hay nada que no tengamos que abandonar para ser discípulos de Cristo. Y esto tiene que ver con negarnos a nosotros mismos. Vamos a leer esas escrituras, de hecho vamos para allá, pero primero vamos a leer lo que dice aquí: cada uno de ustedes quien no abandone todo lo que posee. ¿Y qué es lo que poseemos?
hay que hacernos esa pregunta, ¿qué es lo que poseemos? Porque lo primero que quizás se nos venga a la mente son los bienes materiales, porque dice todo lo que posee. Y es cierto, también incluye eso, porque al joven rico que le dijo, bueno, ahora ya has guardado todos los mandamientos, ¿verdad? Porque le dijo cuáles y le dijo 5 de los 10, ya hemos hablado de eso, pero después le dijo, ve y vende todo lo que tienes. Y él se fue muy triste porque era muy rico y tenía muchas posesiones. Entonces sí incluye los bienes materiales, pero dice que no abandone todo lo que posee. ¿Cómo podemos abandonar? ¿Acaso esto significa que tenemos que vender nuestra casa y darlo todo a los pobres e irnos de nosotros también de indigentes? ¿Acaso eso es lo que significa? ¿O qué es lo que poseemos? Porque si está hablando de bienes materiales y lo tomamos solamente de manera literal, podríamos pensar de esa manera. Pero eso, hay mucho más detrás de esto, todo lo que posee. Porque lo más difícil de dejar de lo que poseemos quizás son nuestras propias ideas, nuestras propias opiniones, nuestros propios conceptos, nuestras propias maneras de hacer las cosas. Eso es lo que poseemos. Y eso viene también, como ya hemos visto, esa también es nuestra cruz. Y eso también es lo que aborrecemos, porque cuando hacemos lo malo, ¿verdad? Como ya leímos en Romanos, que decía el apóstol Pablo, lo que no quiero, eso hago. Así, esas son las cosas que nosotros poseemos. Pero tenemos que abandonar lo que nosotros poseemos para poder seguir a Cristo. Vamos a Lucas 9, versículo 18. Y en la oración inicial ya se hablaba acerca de esto, se hablaba acerca de una relación con Dios, se hablaba acerca de adorar a Dios en espíritu y en verdad, y de lo importante que es glorificar, alabar a Dios en espíritu y en verdad, y humillarnos delante de Él, porque el corazón, ¿verdad? El corazón humilde se abre para recibir tu palabra, el corazón exaltado se cierra en su arrogancia. Y vamos a leer todas estas escrituras con esto en mente, con esta actitud de venir a aprender de nuestro Hacedor, de nuestro Maestro, de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, porque estas son sus palabras. Y Él dijo claramente, ¿verdad? En el libro de Juan, el Evangelio de Juan, dijo que esas palabras que Él nos habla son espíritu y son vida. ¿Por qué? Porque la vida eterna es conocer, ¿verdad? Como dice en Juan 17:3, conocer a Dios el Padre y a Jesucristo a quien Él envió. Lucas 9, versículo 18. Lucas 9, versículo 18. Aquí dice Cristo, dice Jesús, ahora sucedió mientras Él estaba orando solo y los 12 discípulos estaban con Él. Interesante que dice solo y estaban con Él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él estaba orando solo, pero los 12 discípulos pues quizás estaban ahí cerca, ¿verdad? Porque ellos lo seguían a donde quiera que iba. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer también, espiritualmente hablando. Seguir al Cordero donde quiera que va. Y dice, Él los cuestionó diciendo, ¿quién declaran las multitudes que soy? Y ellos respondieron y dijeron, algunos dicen Juan el Bautista, y otros Elías, y otros que algún profeta de tiempos antiguos se ha levantado de los muertos. Entonces Él les dijo, pero ¿quién declaran ustedes que soy? O sea, diciendo, bueno, lo que digan los demás no es lo importante. Yo les estoy preguntando, ¿verdad? Primero les preguntó que quién declaran las multitudes, ¿verdad? Pero ahora les dice, pero ¿quién? Pero ustedes, ¿verdad? Ahora ustedes, ¿quién declaran ustedes que soy? Y Pedro respondió y dijo, el Cristo de Dios. Y esto es muy importante, porque tenemos que tomar en cuenta que ellos siguieron a Cristo cuando Cristo los llamó, creyendo que Él era el Mesías, o creyendo que Él tenía, que Él los iba a guiar, ¿verdad? Que Él tenía la verdad. Pero de creer que Él era el Mesías, recordemos cómo creían ellos y seguían preguntando incluso hasta después de la resurrección si Cristo iba a restaurar el reino en ese tiempo. O sea, ellos lo tenían en una forma, tenían ese panorama y tenían esa creencia en una forma física, en una expectativa física en ese tiempo. Y le dice, pero ustedes, ¿quién declaran que soy? Y Él le dijo, el Cristo de Dios, el Salvador de Dios, el Mesías. Y Él se encargó, versículo 21, estrictamente prohibiéndoles estrictamente decirle esto a cualquiera. Diciendo, aquí está, ¿verdad? Aquí está la razón. Dice, es necesario para el Hijo de Hombre sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos y sacerdotes jefes y escribas, y ser muerto, y ser levantado al tercer día. Entonces Él les dijo a todos,
Si alguno desea venir tras de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz diariamente y sígame. Y es muy interesante este mandamiento, ¿verdad? Que dice que de negarnos a nosotros mismos, porque primero habló acerca de él y les prohibió que lo dijeran. ¿Por qué? Porque si ellos empezaban a proclamar, tenemos el Mesías, lo hemos encontrado, aquí está. Entonces les prohibió estrictamente diciendo eso y les dijo por qué. Les dijo porque es necesario, ¿verdad? Es necesario que sufra, ser rechazado por los sacerdotes, ancianos, sacerdotes, jefes y escribas y ser muerto y ser levantado al tercer día. Entonces aquí podemos preguntarnos, ¿creían ellos que quizás iba Jesús a resucitar y establecer el reino después de su resurrección? ¿Verdad? Es una pregunta muy válida, porque después de la resurrección le seguían preguntando si lo iba a establecer en ese tiempo. Pero el propósito de que no declararan quién fuera es porque era necesario hacer esto. Y esto era la voluntad de Dios el Padre y era la voluntad que Dios el Padre y Jesucristo habían acordado desde antes de la fundación del mundo. Ese es el pacto eterno. La Biblia habla acerca del pacto eterno. Ese es el pacto eterno, antes de las eras del tiempo. De que uno de los dos iba a venir a morir, a sufrir muchas cosas, ser rechazado y ser muerto. Y después ser levantado al tercer día. Y es en el contexto de esto que entonces nos dice, si alguno desea venir tras de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz diariamente y sígame. Y es muy importante, como ya hemos hablado en otros mensajes acerca de el tomar nuestra cruz, es importante primero ver lo que dice, ¿verdad? De aborrecer incluso nuestra propia vida, aborrecer todo eso, porque esa es nuestra cruz. ¿Cuál es el dolor con el que cargamos? ¿Cuál es nuestro impulso? ¿Cuál es nuestro defecto? ¿Cuál es nuestro problema? Y entender eso, entender esos problemas, entender nuestra cruz. Nosotros no podemos tomar nuestra cruz diariamente si ni siquiera sabemos cuál es la cruz. Entonces, para negarnos, dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz diariamente y sígame. Niéguese a sí mismo, está diciendo, aquí está muy relacionado esto de negarnos a nosotros mismos con tomar la cruz. Porque tenemos que ver cuál es nuestra cruz que tenemos que tomar y cargar. Y es hacernos responsables de lo que somos y de lo que hemos hecho. Y de nuestra naturaleza. Cuando nosotros nos hacemos responsables de eso, entonces podemos empezar a negarnos a nosotros mismos. Porque es más fácil empezar a ver toda la maldad. ¿Y quién no quiere deshacerse de esa maldad? ¿Quién no quiere negar todo eso? Todos queremos hacer eso. Todos queremos negarnos a nosotros mismos. Pero es difícil negar nuestras opiniones cuando nosotros pensamos que estamos bien, nuestra manera de hacer las cosas porque nosotros pensamos que esa es la manera correcta, o a lo mejor no sabemos que hay una manera diferente de hacer las cosas. Nosotros estamos tan acostumbrados a nuestro camino que a veces no podemos ver. Pero si nosotros tomamos nuestra cruz diariamente, negarnos a nosotros mismos significa tomar nuestra cruz diariamente y decir, sí, yo he visto esto, Dios, tú me has mostrado estas cosas que debo aborrecer en mi vida, tú me has mostrado mi cruz y la voy a tomar, pero yo te pido que la cambies, que me cambies, que poco a poco todo esto de la cruz que tengo que tomar y la cruz con la que tengo que cargar, tú vayas aliviando esa carga y tú vayas cambiándome. Pero hay que negarnos a nosotros mismos, hay que reconocer que muchas veces no sabemos, que muchas veces no conocemos, porque cuántas veces hacemos cosas, ¿verdad? Acusamos a otro, pensamos de esto, o hacemos varias cosas y no nos damos cuenta que ya estamos cosechando de nuevo lo que nosotros hemos sembrado, ya estamos nosotros otra vez, es resultado de esa cruz, que a veces no queremos cargar, porque en vez de nosotros ser dueños de esa cruz, responsabilizarnos de ello y pedir perdón sinceramente a Dios y a los demás, lo negamos, nos excusamos, buscamos otros responsables, buscamos a quien apuntarle el dedo y decir, no, pero es que sí, y nos vamos con el pero esto, pero lo otro, y son excusas. Pero nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos y decir, Señor, yo no quiero más que lo que tú quieras para mí. Yo quiero que tú vivas tu vida en mí. Eso es lo que significa el negarnos a nosotros mismos.
Pero ¿por qué dice niéguese a sí mismo y tome su cruz diariamente y sígame? ¿Por qué? Porque Él nos va a guiar y al seguir a Cristo, Dios va a decir, mira, cuando llegues a este punto, piensa de esta manera. Cuando llegues a esta decisión, piensa de esta manera. O yo te voy a instruir, ¿verdad? Escucha mi voz. Oye lo que digo en mi palabra. Hazlo. Ponlo en práctica. Y si no puedes, velo. Ponlo en tu cruz. Hazte responsable. Pide perdón y yo te perdono. Y yo lo cambio. Y yo te limpio. Y yo te renuevo. Eso es lo que dice Cristo. Por eso tenemos que seguirlo a Él. Por eso dice, tome su cruz diariamente y sígame, porque Él es el ejemplo, como Él vivió, como Él actuó, como Él explicó, como Él enseñó, como Él regañó, como Él hizo todo. Así debemos de hacerlo nosotros, pero no viene de nosotros mismos, vamos a verlo más adelante, no viene de Él. Él no estaba haciendo su propia voluntad. No estaba haciendo su propia voluntad. Eso es lo que tenemos que entender en negarnos a nosotros mismos. Que si nos negamos a nosotros mismos, entonces, ¿quién va a llenar ese vacío? ¿Quién va a llenar ese vacío? Si nosotros nos negamos a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz, nos responsabilizamos, lo estamos trayendo, es traer nuestras cosas delante de Dios, traer nuestra cruz delante de Dios, poner nuestra carga delante de Él. Y después dice en el versículo 24, porque quien quiera que desee salvar su vida, la perderá. Porque de ahí vienen todos estos pensamientos. Cuando nosotros no queremos responsabilizarnos, no queremos aceptar nuestras fallas, cuando nosotros entramos en pleitos, en argumentos, el problema con las discusiones, el problema con los pleitos es que no podemos, es muy difícil negarnos a nosotros mismos. Ese es el problema. Estamos deseando salvar nuestra vida. Estamos deseando justificarnos nosotros mismos, justificarnos delante de Dios, justificarnos delante de la otra persona. Eso es querer salvar nuestra vida. Dice, porque quien quiera que desee salvar su vida, la perderá. Lo hemos leído y lo hemos entendido también con respecto al martirio que viene, porque el quinto sello en Apocalipsis es el martirio de los santos. Y se entiende y es perfectamente correcto en eso. Perfectamente correcto. Dice que, pero quien quiera que pierda su vida por mí, por amor a mí, la salvará. Perfectamente correcto en el sentido final de dar nuestra vida físicamente, de no negar a Cristo. Esto absolutamente aplica. Pero hay más que simplemente dar nuestra vida en el martirio. E incluso si no estamos haciendo lo otro, no vamos a llegar a ese punto donde estemos preparados, como Esteban, ¿verdad? En Hechos, como Esteban, para dar su vida martirizado, cuando él estaba declarando la verdad. Entonces, dice, quien desee salvar su vida, la perderá. Pero quien quiera que pierda su vida por amor a mí, la salvará. Y ese es el punto. El punto clave es el amor a Cristo. El amor a la palabra de Dios. Porque Cristo es la palabra se hizo carne. La palabra es Jesucristo y la palabra es la Biblia. Lo inspiró todo Él, Dios mismo. Jesús, el Hijo de Dios, inspiró todo. Y eran las palabras del Padre, que Él siempre hablaba, y lo vamos a ver más adelante. Pero esa es la clave. Al negarnos a nosotros mismos, tiene que haber alguien que sustituya a nosotros mismos en nuestra vida. Negarnos a nosotros mismos es para que Cristo pueda vivir su vida en nosotros. Y aquí nos dice en el versículo 25, ¿por qué? ¿En qué es beneficiado un hombre al ganar el mundo entero si él mismo se pierde o es destruido? ¿Cómo podemos ganar el mundo entero? Pues como hablábamos, ¿verdad? En las relaciones familiares, en decidir quedarnos donde estamos. ¿Por qué? Por todas nuestras relaciones familiares. Puede ganar el mundo entero. Puede ganar el mundo entero. Puede ganar haciendo en muchas maneras. Esto en relaciones, en cosas, en logros, ¿verdad? Hay personas que han logrado muchísimo financieramente, ¿verdad? En negocios, han ayudado a muchas personas. Incluso el mismo Job, ¿verdad? Que ya hablábamos de él. ¿A cuántas personas ayudó? ¿Cuánto de dinero tenía? ¿Cuántas cosas él hacía por los demás? ¿Verdad? Se compadecía del pobre. O sea, hacía muchísimas cosas. Pero Dios ni siquiera apuntó a esas cosas como la clave, sino que le dijo, Job, te voy a perfeccionar. Pero ahora sí me vas a conocer, porque eso es lo más importante. Como hablábamos, esa es la vida eterna. Y por eso eso es la salvará. Quien pierda su vida por amor a mí, quien ame a Jesucristo.
con todo su corazón, y a Dios el Padre, con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas, porque ellos son dos, pero son Dios. Amarás a Dios con todas tus fuerzas, y ambos son Dios. Jesucristo y Dios el Padre son Dios. Y por eso tenemos nosotros que amarlo a Él. Dice, quien pierda su vida por amor a mí. ¿Cómo perdemos nuestra vida? Pues al no hacer nuestra voluntad, al buscar hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios? Tenemos que preguntarle, tenemos que venir en oración, tenemos que hacerlo todos los días, pero lo primero es amarlo, lo primero es conocerlo, lo primero es estudiar su vida, cómo Él hablaba, cómo Él enseñaba, cómo Él hacía todo esto. Y entonces podemos ganar el mundo entero, pero ¿de qué nos sirve? Dice, si Él mismo se pierde o es destruido. Porque eso es lo que pasa. La segunda muerte es para siempre. No es sufrimiento eterno, solamente cuando muere la persona. Pero se pierde, ahí es donde se pierde o es destruido. ¿Por qué? Porque tenemos que elegir. Y Jesús también lo dijo muy claramente, nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. O es el uno o es lo otro. Nada más. También en los proverbios dice, Dios es quien da la bendición del Señor, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O algo parecido, ¿verdad? Dependiendo de la versión que lea. ¿Por qué? Porque hay bendiciones físicas, hay bendiciones materiales. Pero cuando uno ama a Dios, eso no es nada. Eso no significa absolutamente nada. Tenemos el ejemplo de Abraham. Así era Abraham. Abraham era un hombre bastante opulento, bastante rico. Pero para él, el conocer a Dios era todo. Era todo, y él lo buscó, y Dios le respondió. Y Dios vio que él estaba lleno de fe, y que él estaba dispuesto a negarse a sí mismo, a tomar su cruz y a seguirlo. Porque el mismo Melquisedec, quien tomó la Pascua con Abraham, fue el mismo quien está diciendo esto aquí. Que dice, quien pierda su vida por amor a mí, la salvará. Entonces, ¿de qué nos sirve ganar el mundo entero si somos destruidos? Y nos dice en el versículo 26, porque quien quiera que se avergüence de mí y de mis palabras, de él se avergonzará el Hijo de Hombre cuando venga en su propia gloria, y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Entonces, está diciendo, no, nosotros tenemos que amar a Dios, y amar a Dios es amar su palabra. Por eso, si amamos la palabra de Dios, no vamos a avergonzarnos de la palabra de Dios. Va a ser una espada de dos filos, que no importa lo que nos digan, no importa lo que nos hagan, nosotros vamos a seguir al Cordero, sabiendo que Dios lo puede todo. Y Dios puede hacer lo que sea, con quien sea, cuando sea. Dios tiene ese poder y Dios tiene esa prerrogativa. Y después nos exhorta, ¿verdad? De eso, que no nos avergoncemos de Él ni de sus palabras. Tenemos siempre que estar pensando y procesando las cosas de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, y a través del Espíritu Santo Dios nos va a guiar a toda la verdad, porque esa promesa en Juan 16 no era solamente, y en Juan 14 no era solamente para sus discípulos, es para todos nosotros, es parte de ese nuevo pacto que hacemos cuando renovamos nuestro pacto con Dios en la Pascua. Y dice que entonces el que se avergüence de él y de sus palabras, dice que el Hijo del Hombre se avergonzará. Él se avergonzará de él se avergonzará el Hijo de Hombre cuando venga en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Dice en el versículo 27, pero yo les digo en verdad, hay algunos de aquellos parados aquí quienes no probarán de muerte hasta que hayan visto el reino de Dios. Y es muy importante porque a veces no conectamos a ciertas cosas, pero aquí nos está diciendo, está conectado esto. Está hablando de que va a venir y para mostrarles y para comprobarles que Él era, porque todo esto se conecta, ¿verdad? ¿Cómo empezamos? ¿Quién declaran las multitudes que soy? ¿Quiénes declaran ustedes que yo soy? Está hablando de el Mesías, el Salvador, y dice después, ¿verdad? En el versículo 26 dice que va a venir en su gloria, en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Va a venir, que va a regresar. Eso todavía obviamente no ha sucedido. Y dice, pero aquí les dice, pero digo en verdad que hay algunos de aquellos parados aquí quienes no probarán de muerte hasta que hayan visto el reino de Dios, que es de lo que habló en el versículo 26, cuando Él regresa. Y les dice que hay algunos ahí que iban a ver el reino de Dios. Y
Y lo maravilloso de esto es que sucede inmediatamente después, lo escribe, ¿verdad? Comentando en el versículo 28, cómo es que vieron, y dice algunos, no solamente el apóstol Juan, porque sí, el apóstol Juan escribió el Apocalipsis, ¿verdad? Que esa fue la profecía, ¿verdad? Es la profecía de lo que está por venir. Y el apóstol Juan vio, ¿verdad? El regreso de Jesucristo, vio el reino de Dios, pero dice algunos, plural. Pero esto es de lo que va a suceder inmediatamente después. En el 28 dice, ahora sucedió unos 8 días después de estas palabras, que él tomó a Pedro y a Juan y a Santiago y subió al monte a orar. Entonces tomó a ellos 3. Esos son algunos de los que estaban ahí parados y lo pone inmediatamente después Lucas para corroborar que eso es de lo que estaba hablando. De que iban a ver el reino de Dios. Y sucedió que mientras él oraba, el aspecto de su cara fue cambiada y su ropa se volvió radiantemente blanca. Y de repente 2 hombres aparecieron hablando con él. Ellos eran Moisés y Elías, quienes aparecieron en gloria y hablaban de su partida, la cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Y aquí es maravilloso, detengámonos a pensar en esta experiencia, ¿verdad? Esta es la transfiguración, porque Jesús aparece glorificado y después están Moisés y está Elías, ¿verdad? Aparecen en gloria y hablaban de su partida, hablaban de que Jesús, quizás de esto, de lo que les había dicho, ¿verdad? Para que lo creyeran, que él había de ser muerto, rechazado, ¿verdad? Y levantado al tercer día. Y entonces esto sucede y dice, pero Pedro y aquellos con él estaban pesados con sueño. Y cuando estuvieron completamente despiertos, vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban parados con él. Vieron la gloria de Dios, la gloria de Jesús, a Jesús glorificado. Y dice, y sucedió que mientras estos se apartaban de él, Pedro le dijo a Jesús, ¿verdad? Parece como que se estaban apartando, ¿verdad? Yo entiendo, parece ser aquí que son Moisés y Elías. Dice, se apartaban de él, de Jesús. Pedro le dijo a Jesús, Maestro, es bueno para nosotros estar aquí. Ahora permítenos hacer 3 tabernáculos, uno para ti, y uno para Moisés y uno para Elías, no dándose cuenta de lo que estaba diciendo. Porque Pedro siempre era así, ¿verdad? El que siempre decía, vamos, hay que hacerlo, y vamos, y era un hombre de acción, ¿verdad? Pero dice, pero mientras él decía estas cosas, una nube vino y los ensombreció, y ellos temieron mientras aquellos 3 entraban en la nube. Entonces una voz salió de la nube diciendo, este es mi hijo amado, mi hijo, el amado, escúchenlo a él. Y esta voz dice, no dice que fue Dios el Padre, solamente dice una voz salió de la nube, ¿verdad? Pero dice, este es mi hijo amado, obviamente las palabras del Padre, porque el único que puede decir estas palabras es el Dios el Padre. Eso no significa que necesariamente que el Padre pudo haber sido, pero no necesariamente, porque también hay otras escrituras que dicen, nadie ha oído su voz, ¿verdad? De Dios el Padre, el Hijo unigénito lo ha declarado, pero la voz sí dijo esto, dijo las palabras del Padre. Este es mi Hijo amado, escúchenlo a él. Y mientras la voz terminaba, Jesús fue hallado solo, y ellos se mantuvieron en silencio, y no dijeron a nadie en aquellos días nada de lo que habían visto. Porque Jesús les dijo, vamos a leerlo más adelante en el otro recuento de este mismo evento. Y entonces aquí hay una cosa muy importante. Ellos vieron el reino de Dios. ¿Por qué? Porque vieron a Jesús glorificado en su gloria. Exactamente como va a venir en su reino, con esa gloria. Su cara brillaba. Entonces, también vieron a Moisés y Elías. ¿Significa eso que Moisés y Elías estaban vivos? No. Porque lo vamos a ver adelante. Esto fue una visión. ¿Significa que el reino de Dios ya había llegado a la tierra? O sea, en la segunda venida de Cristo? No. El reino de Dios sí ya estaba ahí, ¿verdad? Porque fue glorificado. Ellos vieron el reino de Dios. Incluso Jesús mismo les menciona, ¿verdad? A los fariseos cuando les está explicando, ¿verdad? Que el reino de Dios ha llegado a ustedes, porque él era el representante del reino de Dios. Entonces, pero él dijo que había algunos de ahí, ¿verdad? Que no probarían muerte hasta que hayan visto el reino de Dios. ¿Lo vieron? Sí.
¿Había ya regresado el reino de Dios a la tierra? No, solamente fue una visión, pero lo vieron. Lo vieron y era el reino de Dios. Porque Jesús no miente, pero eso no significa que el futuro ya haya sucedido. Ni tampoco en el Apocalipsis. Vamos al Apocalipsis 1. Simplemente esto es como un paréntesis, porque esto tiene que ver con el negarse a sí mismo, pero tiene que ver con lo que dice Jesús y cómo tenemos que tomar literalmente lo que dice y lo que no dice no asumirlo. Porque dice en Apocalipsis 1 la revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio a él para mostrar a sus siervos. Entonces la revelación de Jesucristo que Dios el Padre le dio a Jesucristo, dice para mostrar a sus siervos las cosas que están ordenadas a suceder prontamente, pero no han sucedido. No han sucedido. Y dice, y él la hizo conocida, habiéndola enviado por su ángel a su siervo Juan. Entonces, y dice en el versículo 2, quien dio testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y todas las cosas que él vio. Ver una cosa no significa que ya haya sucedido, porque es una visión, porque es algo de lo que ahí dice claramente que están a suceder prontamente, y Jesús no ha regresado a la tierra aún. Entonces, este futuro está profetizado, y es una profecía, y es una visión, pero no ha sucedido. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Ahora vamos a Mateo 16. Mateo 16, que es el recuento en Mateo del mismo pasaje que estábamos leyendo en Lucas, para ver qué más podemos aprender acerca de esto de negarnos a nosotros mismos. De esto de Lucas 14, que aquel que no abandona todo lo que tiene, que no puede ser un discípulo de Jesús. Mateo 16, vamos a leer desde el versículo 13, donde vamos a leer cosas similares, pero vamos a ver que hay otras cosas aquí, y que son importantes también, y que tienen que ver con este tema. En el versículo 13 dice, ahora después de venir a las partes de Cesarea, Filipo, Jesús les preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién declaran los hombres que yo, el Hijo de Hombre, soy? Y ellos dijeron, algunos dicen que Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o uno de los profetas. Lo que habíamos leído, ¿verdad? En Lucas. Y él les dijo, pero ustedes, ¿quién me declaran ser? Versículo 16. Dice, entonces Simón Pedro respondió de nuevo, ¿verdad? Simón es el que vamos a hacer las enramadas, vamos a hacer los tabernáculos, no, yo te voy a defender, yo nunca te voy a negar. O sea, siempre era el impulsivo, ¿verdad? El primero en responder, el que se sienta, ¿verdad? En el salón, en la clase, siempre que se sienta hasta adelante y alza la mano para responder todas las preguntas, ¿verdad? Ese era Pedro. Dice, entonces Simón Pedro respondió y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces aquí nos clarifica, ¿verdad? El Cristo, el Salvador, el Mesías, y dice el Hijo del Dios vivo. Y aquí nos manifiesta algo muy importante, que él entendió, ¿verdad? Que estaba Dios el Padre y estaba el Hijo, y había enviado a su Hijo. Que no hay una Trinidad, que no hay un misticismo, como algunos de los judíos mesiánicos tratan de explicar. No, es que el cuerpo de Jesús estaba aquí, pero Dios el Padre era su mente, o su espíritu estaba en el cielo, pero su cuerpo en la tierra. No hay cosa tal. Elohim es plural, son dos desde el principio. Hagamos al hombre de nuestra imagen y semejanza. Y aquí Pedro está diciendo, tú eres el Cristo, el Salvador, el Hijo del Dios vivo. Maravilloso. Entendimiento bien profundo acerca de quién es el Hijo de Dios el Padre. Y Jesús respondió y le dijo, bendito eres, Simón Barjona, hijo de Jonás, ¿verdad? Porque carne y sangre no te lo revelaron, sino mi Padre quien está en el cielo. Y con nosotros es igual. Si Dios no nos abre la mente, si Dios no abre nuestros ojos, si Dios no nos revela estas cosas, si no nos muestra las cosas que están en su palabra, jamás, por nosotros mismos jamás podríamos entender ninguna de estas cosas. Y por eso precisamente este concepto de negarnos a nosotros mismos es incluso difícil de entender para nosotros, pero para el mundo es imposible. Es imposible. Por eso dice, y vamos a ver lo que tiene que ver los pensamientos, ¿verdad? Los pensamientos, la revelación, el propósito de Dios con esto de negarnos a nosotros mismos. Dice, bendito eres, Simón Barjona, porque carne y sangre no te lo revelaron, sino mi Padre quien está en el cielo. Aquí lo enfatiza claramente que son dos. Dice, el Padre está en el cielo y Él te lo reveló, que yo soy su Hijo.
Y es algo maravilloso. Y después entramos a esta otra sección, donde hay muchas malinterpretaciones de todo esto, ¿verdad? Sobre todo la Iglesia Católica. Pero dice aquí en el versículo 18, y también te digo que tú eres Pedro, significa piedra pequeña. Dice, pero sobre esta roca, estas dos son palabras diferentes. Son dos palabras diferentes. Si usted toma un interlineal del griego y ve la palabra Pedro y la palabra roca, son dos palabras diferentes, no es la misma. Él estaba hablando de la roca que es en sí mismo, y eso es bíblico, ¿verdad? Incluso el apóstol Pablo lo dice, porque la roca era Cristo, ¿verdad? El apóstol Pedro lo dice. Y dice, pero sobre esta roca construiré mi iglesia, y las puertas de la tumba no prevalecerán contra ella. Y esto es algo que tenemos que entender, ¿verdad? Que donde dice las puertas de la tumba no prevalecerán contra ella, es que siempre ha habido alguien que es un fiel seguidor de Cristo, miembro de su iglesia, del cuerpo espiritual. Siempre, desde que fundó la iglesia, Cristo, sobre él mismo, que él es la roca, siempre ha habido por lo menos una persona, pero más personas a través de toda la historia. Así es que no podemos decir, no, es que hubo un periodo donde la iglesia se desapareció. No, quizás no sabemos de ellos. Quizás hay muy poco escrito de ellos, porque eran tiempos, en los tiempos medievales, y en otros tiempos eran tiempos muy difíciles donde se escondían, ¿verdad? En la Inquisición, atrás de la historia hubo mucha persecución y mucho martirio. Pero eso no significa que no había creyentes fieles de la verdad, seguidores de Cristo, de su iglesia verdadera, porque su iglesia verdadera la tumba no prevalecerá. De hecho, ese es el propósito principal del lugar de protección. No es un premio solamente a aquellos quienes hayan sido fieles, y porque dice en el Apocalipsis, se toma como un premio, ¿verdad? No, al que venciere, yo lo guardaré de la hora de la tentación, no dice de la prueba que ha de venir, dice de la tentación, ¿verdad? Entonces hay un lugar de protección para que se cumpla esta escritura. Las puertas de la tumba no prevalecerán contra ella, porque aunque venga el martirio de los santos en el quinto sello de Apocalipsis, todos aquellos que sean llevados al lugar de protección no van a morir. Y por eso escribió el apóstol Pablo que dice, no todos moriremos. Él pensaba que ya venía, ¿verdad? No todos moriremos, sino que algunos seremos transformados. Pero aquí nos dice claramente nos dice, las puertas de la tumba no prevalecerán contra ella. Que no iba a haber desde ese entonces hasta el regreso de Cristo, que siempre iba a haber alguien vivo sobre la tierra que continuara predicando el mensaje y el evangelio, porque el evangelio había de ir a todas las naciones de la tierra. Y eso es lo que significa, pero construido sobre Cristo mismo, sobre la roca, no sobre Pedro, no sobre la piedra pequeña. Y entonces, y les dice, y te daré las llaves del reino del cielo, y cualquier cosa que puedas atar en la tierra ya habrá sido atado en el cielo. Y eso es lo que significa. ¿Por qué? Porque los verdaderos cristianos se basan en la palabra de Dios. Y cualquier cosa que puedas desatar en la tierra ya habrá sido desatado en el cielo. Significa que los siervos de Dios siempre actúan conforme a la voluntad de Dios. No significa que el Papa tenga autoridad para hacer lo que se le dé la gana, como dice la Iglesia Católica. Eso no es lo que significa. Jamás ha significado eso. Esto significa que los siervos de Dios, la iglesia verdadera, siempre iba a existir desde ese punto hasta el retorno de Cristo, y que ellos siempre iban a hacer las cosas que ellos iban a atar en la tierra, en algún juicio, en alguna declaración, y ahí va a ser atado en el cielo. ¿Por qué? Porque está de acuerdo a las leyes de Dios, porque está de acuerdo a la palabra de Dios, porque siguen los mandamientos y las instrucciones de Dios. Luego, versículo 20, les encargó a sus discípulos no decir a nadie que Él era Jesús, el Cristo. Les encargó que no dijeran eso. Y dice, desde ese momento Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de los ancianos y sacerdotes jefe, y escribas, y ser asesinado y ser levantado al tercer día. Pero porque él fue crucificado, ¿verdad? Y él fue asesinado, porque eso significa planearlo y hacerlo premeditadamente con propósito. Eso fue lo que hicieron con él, ¿verdad? Todo el Sanedrín se organizaron para matarlo. Y dice, y ser levantado el tercer día, versículo 22, pero después de tomarlo aparte,
Aquí vemos algo maravilloso. Después de decirle acerca de que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas de nada no prevalecerán. Entonces Pedro dice, volteó y después de tomarlo aparte, Pedro personalmente comenzó a reprenderlo a Jesús, diciendo, Dios será favorable a ti, Señor. En ninguna forma te pasará esto. Ahora vemos algo maravilloso, porque primero que vimos, bendito eres tú, Simón Barjona, porque carne y sangre no te lo revelaron, sino mi Padre quien está en el cielo. Y aquí hay una clave, porque después tomarlo aparte, Pedro toma aparte a Jesús y le dice, Dios te sea favorable, en ninguna forma te pasará esto. Entonces él volteó y le dijo a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás. Eres una ofensa para mí, porque tus pensamientos no están de acuerdo con las cosas de Dios, sino con las cosas de hombres. Entonces, Satanás estaba influenciando que Pedro dijera esto. ¿Por qué? Porque así actúa muchas veces Satanás. Así actúa influenciando personas alrededor de nosotros, o incluso a nosotros mismos también, porque Pedro era uno de los discípulos, diciendo cosas que no van de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero a menos que Dios nos lo revele y nos enseñe por qué, no podemos verlo. No podemos verlo. Él pensaba que él estaba siendo bien intencionado, pero no sabía que Satanás estaba usándolo para hacer esto, ¿verdad? Que lo estaba incitando a decir esto. Entonces fue después de esto, cuando Jesús les dice a sus discípulos, si cualquiera desea venir tras de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y en el otro dice diariamente, sígame, ¿verdad? Porque quien quiera que desee salvar su vida la perderá, pero quien quiera que pierda su vida por mí, la encontrará. O por amor a mí, como dice, ¿verdad? Leímos en Lucas. Y esto es maravilloso porque vemos el mismo apóstol Pedro. Primero es bendito de Dios el Padre, que le revela quién es Jesucristo. Y después él mismo es influenciado, no fue poseído, no dice ninguna parte aquí que haya sido poseído, como lo fue Judas cuando iba a entregar a Jesús, ¿verdad? En la Pascua, que es la Pascua, en la última noche antes de que fuera crucificado Jesús. Ahí sí entró Satanás en Judas, aquí no. Pero le dice, ponte detrás de mí, Satanás. Le dice, eres una ofensa para mí, porque tus pensamientos no están de acuerdo con las cosas de Dios, sino con las cosas de hombre. Entonces, de lo que está hablando aquí, donde dice, si cualquiera desea venir tras de mí, niéguese a sí mismo. ¿Por qué? Porque nuestro impulso, nuestra naturaleza, nuestra manera de pensar, lógicamente, humanamente hablando, fueron bonitas estas palabras, ¿verdad? Dios será favorable a ti, Señor. En ninguna forma te pasará esto, ¿verdad? Y a veces nuestros pensamientos son iguales. Nosotros decimos con mucha fe, ¿verdad? No, es que esto va a pasar. Pero nosotros no sabemos. Nosotros oramos y rogamos a Dios, ¿verdad? Por la sanidad de nuestros hermanos. Y Dios es quien determina, pero Dios es amor. Y tenemos que confiar en Él. Y tenemos que negarnos a nosotros mismos para dejar nuestros pensamientos, por bonitos que parezcan, y ponerlo todo en las manos de Dios. Y tener confianza, tener fe en lo que Dios sí dice en su palabra. Todas las cosas nos ayudan a bien a todos los que amamos a Dios, a todos los que son llamados conforme a su propósito. Eso sí es absoluto. Eso sí no se puede negar. Cualquier cosa que esté escrita en la palabra de Dios, en la Biblia, no se puede negar. Pero hay que entenderlo en el contexto correcto. Hay que entender que nuestros pensamientos están con las cosas de los hombres. Que eso le estaba diciendo Pedro, que eso es lo que Satanás lo estaba influenciando, con las cosas de los hombres. El bienestar, el amor, que no te pase nada a ti, Señor, ¿verdad? El amor humano, ¿verdad? Pero ese no es el amor verdadero. El amor de Dios iba a ser manifestado cuando Jesús diera su vida. Entonces esto iba en contra de la voluntad de Dios, pero humanamente hablando no, jamás lo hubiéramos poder ver. Jamás. Pero es un ejemplo maravilloso de cómo Dios inspira a Pedro a decir quién es Jesucristo y con claridad, ¿verdad? Tú eres el Cristo, tú eres el Salvador, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y después Satanás lo influencia a decir esto y Jesús nos da
Es como remover la cortina y ver un poquito atrás, como ya hablábamos hablando de Job, ¿verdad? Vimos tras la cortina qué sucede. Se venían presentando todos, ¿verdad? Delante de Dios, y vino Satanás y le empezó a decirle cosas a Dios acerca de Job, ¿verdad? Y sabemos el resto de la historia. Aquí sucede algo similar. Aquí Jesús distingue que este no es Pedro hablando. Este es Satanás hablando a través de Pedro, ¿verdad? Influenciando a Pedro que diga estas cosas. Le dice, ponte detrás de mí, Satanás. Eres una ofensa porque tus pensamientos no están de acuerdo con las cosas de Dios, sino con las cosas de hombres. Y quién sabe qué reacción habría tenido Pedro cuando Jesús lo mira y le dice, ponte detrás de mí, Satanás. Y él pensando quizás, no sé, esto es especulación, quizás pensando, bueno, pero que hice mal, ¿no? Yo quería que tú estuvieras bien. Pero los pensamientos de Dios era que el Cristo, el Hijo de Dios, diera su vida por los pecados de la humanidad. Pero los pensamientos de hombres, que nadie te pase a ti, mi Señor, mi amigo, mi Rey, tú eres nuestro Maestro, Rabí, ¿verdad? Pero los pensamientos de los hombres así son. Entonces cuando dice, si cualquiera desea venir tras de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, primero hay que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Al seguirlo, Él nos va a instruir, nos va a mostrar nuestra cruz que estamos cargando, que nosotros nos estamos responsabilizando cada vez más, porque en cada vez podemos tener más arrepentimiento, podemos tener más sinceridad. El poder de la limpieza profunda en nuestro corazón tiene lugar cuando nosotros reconocemos nuestras faltas, cuando nosotros cargamos nuestra cruz. Y entonces seguimos a Cristo cargando nuestra cruz, pidiéndole que nos siga cambiando eso, que nos siga limpiando, emblanqueciendo. Esa cruz quizás vaya minorando, ¿verdad? En peso, conforme lo vamos siguiendo. Pero hay que negarnos a nosotros mismos. Tiene que ver con los pensamientos de no buscar, nuestros pensamientos que no estén de acuerdo con las cosas de los hombres, sino con las cosas de Dios. Y pedirle, ¿verdad? Como David en tantos salmos, muéstrame tu voluntad, enséñame todo esto. Enséñame, muéstrame. Y le dijo lo mismo, ¿verdad? Porque quien quiera que desee salvar su vida, la perderá. Pero quien quiera que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿Cómo la encontrará? La vida eterna. La vida eterna es conocer a Dios el Padre y a Jesucristo, a quien Él envió. Esa es la vida eterna. Juan 17:3, lo hemos leído muchas veces. No vamos a ir allá por cuestión de tiempo, pero eso es lo que dice. ¿Cómo va a encontrar su vida? ¿Cómo la encontrará? En Dios. Encontrará la vida verdadera, la vida eterna, la vida maravillosa de Dios el Padre y de Jesucristo en nosotros mismos. Eso es el propósito para el cual usted nació, es para que Dios viva en usted. Y si le suena, no sé, ilógico o triste o incomprensible, pues lo siento mucho, pero esa es la realidad. Y eso es lo más maravilloso que hay. Que Dios viva su vida en nosotros, que nosotros llegamos a tener la mente de Cristo. Y hemos estado estudiando estos otros mensajes, ¿verdad?, del señor Colter acerca de el corazón de David, la mente de Cristo, de pensar como Cristo pensaba, de hablar como Cristo hablaba. Y vamos a ver en unos momentos más cuál es la clave de todo esto. La clave de todo es negarnos a nosotros mismos, porque es el que desea salvar su vida la perderá, pero hay que perder la vida por Él, por amor a Cristo. ¿De qué manera? Buscándolo a Dios, que Él viva su vida en nosotros, a través del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, y nosotros siendo partícipes, porque también hay otro aspecto, donde a Dios dice en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que a Él le gustan los hombres, varones valientes y esforzados, como lo fue Josué, como lo fue Moisés, como lo fueron todos los profetas, valientes y esforzados como lo fue Abraham, para obedecer, para seguir, para ser fieles hasta la muerte. De eso habla a todo el capítulo 11 de Hebreos. De todos aquellos que perdieron su vida por Él, no solamente físicamente, sino que se entregaron totalmente a Dios, a ser guiados por el Espíritu Santo. De esto se trata, encontrar la vida eterna, el conocer a Dios el Padre y a Jesucristo. Y nos vuelve a decir lo mismo, versículo 26, porque ¿qué beneficia al hombre si gana el mundo entero, pero pierde su vida? ¿O qué dará un hombre en intercambio por su vida? ¿Qué dará? Tenemos que dar nuestra vida. Tenemos que abandonar. Es Lucas 14:33, ¿verdad? Abandone todo lo que tiene. Abandone todos sus pensamientos. Abandone todas sus ideas. Y solamente lea lo que dice la palabra de Dios.
Pídale a Dios que lo inspire, que lo llene de su Santo Espíritu y de sus palabras, y de qué decir y cómo decirlo. Eso es lo más importante. Porque si ganamos el mundo entero pero perdemos nuestra vida, la vamos a perder de cualquier manera. Es mejor perderla ahora por causa del Evangelio. No estoy hablando de manera física, estoy hablando de manera en el día a día, porque nuestro tiempo es nuestra vida. Yo no estoy diciendo que usted se tenga que pasar el resto de su vida solamente leyendo la Biblia. No, se trata de leer, de meditar, de orar y sobre todo de hacer, que la mayoría de nuestro tiempo es en hacer, ¿verdad? Porque tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestra familia, tenemos nuestros quehaceres, pero tenemos que hacer, ser guiados por el Espíritu de Dios. Y después dice versículo 27, porque el Hijo de Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y luego dará a cada uno de acuerdo a sus hechos. ¿Qué tanto nos negamos a nosotros mismos? ¿Qué tanto abandonamos todo lo que tenemos? ¿Qué tanto estamos haciendo eso para que Él viva su vida en nosotros y Él pueda hacer las obras espirituales? Las obras, los hechos de justicia, de amor, de rectitud, de paciencia, de paz, de benignidad, de bondad, de todos los frutos del Espíritu Santo. Porque esos son los hechos. Esos son los hechos. Y luego dice en el versículo 28, verdaderamente les digo hay algunos de aquellos parados aquí quienes no probarán de muerte hasta que hayan visto al Hijo de Hombre viniendo en su reino. Y vamos rápidamente para terminar lo que hablábamos acerca de la transfiguración. Aquí en Mateo 17 también está la transfiguración. Aquí dice después de 6 días, en el otro dice como en 8 días, ¿verdad? Pero después de 6 días es día 7, entonces los dos están correctos, porque el otro dice aproximadamente, no dice exactamente. Aquí lo dice más categóricamente, dice después de 6 días de aquello, Jesús tomó con él a Pedro, Santiago y su hermano Juan, y los llevó a una montaña alta. Y él fue transfigurado delante de ellos. De aquí sacamos ese término, la transfiguración. Él fue transfigurado. Su cara brilló como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ahí estaban viendo el reino de Dios. Y dice, entonces aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y Pedro respondió y le dijo a Jesús, Señor, es bueno para nosotros estar aquí. Si deseas, déjanos hacer 3 tabernáculos aquí. Uno para ti, uno para Moisés, uno para Elías. Mientras él estaba hablando, una nube brillante de repente los ensombreció. Nube brillante, ¿verdad? Y he aquí una voz fuera de la nube. Dijo, este es mi Hijo, el amado, en quien me deleito, escúchenlo. Entonces cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus caras en extremo terror. Pero Jesús vino y los tocó y dijo, levántense y no estén aterrorizados, porque ese es el Dios que servimos. Dios nos ama y Dios nos tiene compasión, a pesar de su gran poder, a pesar de nuestras grandes fallas, a pesar de nuestras cruces tan pesadas que tenemos que venir a cargar. Dios nos ama y no quiere que estemos aterrorizados. Quiere que lo sigamos. Y dice, cuando ellos miraron no vieron a nadie excepto a Jesús solo. Dice, luego mientras ellos estaban bajando la montaña, Jesús les ordenó diciendo, no le digan la visión a nadie, hasta que el Hijo de Hombre haya resucitado de los muertos. Sabemos que Elías, ¿verdad?, y Moisés no han resucitado, ni habían resucitado ahí. Fue una visión. Y dice que no le digan la visión a nadie. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Pero esto nunca, ¿verdad? Nunca lo olvidaron. Como dice el señor Colter, es cierto, nunca lo olvidaron. Entonces, aquí hay unas lecciones muy importantes con respecto a esto de negarnos a nosotros mismos, porque vemos los pensamientos de los hombres no son de acuerdo a los pensamientos de Dios. Entonces, vamos a hacernos la pregunta, ¿cómo es que Jesús se negó a sí mismo? ¿Cómo se negó a sí mismo? ¿Cuál es la clave de negarnos a nosotros mismos? Vamos a Juan 5. Juan 5. Porque aquí hay 2 versículos en Juan 5 que nos dan no solamente la clave, sino verdaderamente la explicación. La explicación y no está a detalle, porque las cosas están un poco aquí, un poco allá, no está todo en el mismo lugar. Pero es algo maravilloso poder quizás empezar a entender con este contexto de que Dios nos dice que nos neguemos a nosotros mismos, que esto tiene que ver con nuestros pensamientos, que esto tiene que ver con el cargar nuestra cruz, que esto tiene que ver con seguirlo a Él. En Juan 5, versículo 19,
versículo 19. Y esto, a manera de contexto, ¿verdad? Está donde Jesús sana a un hombre, ¿verdad? Y el que le dice, levántate, recoge tu lecho y vete, ¿verdad? Y los judíos se enojaron con Jesús, ¿verdad? Es que no, ¿quién te dijo que recoge tu lecho y camina, ¿verdad? Y él le dijo que no sabía porque Jesús se había ido. Después lo encontró en el templo, ¿verdad? Y Jesús le dijo, ve y no peques más para que algo peor no te pase, ¿verdad? Entonces se fue y dice en el versículo 16, vamos a leer esto porque es muy interesante. Dice, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y buscaban matarlo, porque él había hecho estas cosas en un sábado. Ahí está el fariseísmo a su máxima expresión, ¿verdad? Pero Jesús le respondió, mi Padre está trabajando hasta ahora y yo trabajo. ¿Por qué? Porque ellos hacen su obra espiritual en el sábado también. Dice, así entonces, en registro de este dicho, versículo 18, los judíos buscaron aún más matarlo. Y esta es la traducción correcta. No solo porque había liberado el sábado, en otras versiones dice quebrantado el sábado, que no es cierto, Jesús nunca quebrantó el sábado. Si lo hubiera hecho, no calificaría como nuestro Salvador. Dice, había liberado el sábado, liberado de las tradiciones de los judíos, de los mandamientos de hombres, sino porque también había amado a Dios, su propio Padre, haciéndose igual con Dios. Y aquí vamos a ver el siguiente versículo, ¿verdad? De lo que continúa diciendo, haciéndose igual con Dios, pero es que Él era igual con Dios, ¿verdad? En Filipenses 2 nos dice claramente el apóstol Pablo que Él era igual con Dios. No se estaba haciendo igual con Dios, sino que Él era igual con Dios. Que Él era el Hijo legítimo de Dios. Versículo 19, por tanto Jesús respondió y les dijo, ¿verdad? Verdaderamente les digo, el Hijo no tiene poder para hacer nada por sí mismo, sino únicamente lo que ve hacer al Padre. Porque cualquier cosa que Él haga, estas cosas también hace el Hijo en la misma manera. Jesús nunca mintió. Si Él dice verdaderamente, Él les digo, el Hijo no tiene poder para hacer nada por sí mismo, esa era la verdad. Cuando Él estaba en la carne, Él no tenía poder para hacer nada por sí mismo. ¿Por qué? Porque Él se negó a sí mismo. Ahí está la clave. Él se negó completamente a sí mismo. Y Él dijo, yo no voy a hacer las cosas por mi propia voluntad. ¿Qué va a hacer entonces? Dice, únicamente lo que ve hacer al Padre. Porque cualquier cosa que Él haga, el Padre, estas cosas también hace el Hijo en la misma manera. Entonces, precisamente por eso dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame ejemplo, y haga lo que yo hago. Imíteme. Y dice que seamos imitadores de Cristo, ¿verdad? También lo clarifica, pero es eso, no es solamente negarnos a nosotros mismos, porque si, bueno, ya no voy a pensar mis pensamientos, pero entonces, ¿cuáles pensamientos? Los pensamientos de Dios, seguir a Dios, pero hay una clave intermedia en todo esto, es cargar nuestra cruz, y como ya habíamos visto en Lucas 14, no podemos cargar nuestra cruz hasta que aborrezcamos nuestra propia vida, hasta que empecemos a ver, y va a ser poco a poco, todos nuestros errores y toda la maldad que está en nosotros, todos nuestros impulsos, ¿verdad? Porque algunos somos como Pedro, ¿verdad? Impulsivo, no, yo y esto y yo. Otros tenemos otros defectos, tenemos otras cosas que tenemos que cambiar, porque todos tenemos esta naturaleza malvada en nosotros. Pero ¿cómo podemos negarnos a nosotros mismos a menos que tomemos nuestra cruz y a menos que sigamos a Cristo? Tiene que ser todo, no a medias, no a medias. No podemos decir, como dice la mayoría del cristianismo tradicional, no, es que yo ya he dado mi corazón al Señor. Bueno, ¿cómo das tu corazón al Señor? No, es que yo me he negado a mí mismo, Él es el que maneja, yo estoy en el asiento del pasajero. Así lo expresan la mayoría de los cristianos. Sí, pero tenemos que hacer lo que Él nos dice, tenemos que imitar, esa es nuestra parte, seguir a Dios. Nuestra parte es hacer lo que Él nos dijo que hiciéramos. Y empieza todo por el sábado en realidad. Porque si ustedes son una persona que no ha sido llamada, no ha sido bautizada, pues entonces empiece por el sábado. Ese es el primer paso. El sábado, si damos el corazón a Dios, tenemos que dar también un día de la semana. Y ese día es el séptimo día de la semana. Está muy claro en la Biblia, desde Génesis. Muy claro. Pero aquí dice
Jesús dice, no, el Hijo no tiene poder para hacer nada por sí mismo, sino únicamente lo que ve hacer al Padre. Porque cualquier cosa que Él haga, estas cosas también hace el Hijo en la misma manera. Entonces nosotros tenemos que ver eso, tenemos que seguir y ser imitadores de Cristo. Y lo que hace Cristo y de la manera que lo hace Cristo, así tenemos que hacerlo nosotros. Tenemos que ver lo que hace, cómo Él hacía todo, cualquier cosa que hagamos, cómo Él alentaba, cómo Él curaba, cómo Él sanaba, cómo Él también redarguía, cómo Él hablaba, en todo. Cristo tiene que vivir más cada vez en nosotros. Eso es lo que significa negarnos a nosotros mismos. Pero es imposible negarnos a nosotros mismos a menos que carguemos nuestra cruz y que lo sigamos. Son los 3 pasos, no solamente el primero. Porque hay personas que se han negado a sí mismo y dejan un vacío y puede ser hasta peor. ¿Verdad? Puede ser hasta peor. No, tenemos que negarnos a nosotros mismos, pero lo demás es tan importante como esa misma negación. Como eso, no hacer nuestra voluntad. Jesús nunca hizo su voluntad. Y Él dijo que Él no tenía poder para hacer nada por sí mismo. Y no lo hizo. Vamos a bajar aquí el versículo 30, aquí mismo Juan 5. Dice, yo no tengo poder para hacer nada de mí mismo. Lo vuelve a decir otra vez. Él nunca mintió. Pero como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del Padre quien me envió. Como oigo, ¿de quién? ¿De los hombres? No, no de los hombres, porque los hombres tienen sus pensamientos en las cosas de los hombres y en idear sus propios mandamientos, en añadir a las leyes de Dios como hacían los fariseos. Como oigo del Padre, porque eso es lo que dice. Vamos a Isaías 4 rápidamente, porque aquí está cómo sucedía esto. En Isaías capítulo 50, esto está específicamente aquí, Isaías 50, el versículo 4, está hablando, esto es una profecía de Cristo. Dice, el Señor Dios me ha dado, por eso está en mayúsculas el me, el Señor Dios me ha dado la lengua del aprendido, hablando de Cristo, porque Dios el Padre le ha dado la lengua del aprendido para saber ayudar al cansado con una palabra. Él me despierta mañana a mañana, despierta mi oído para oír, como uno siendo enseñado. El Señor Dios ha abierto mi oído y no fui rebelde, ni volví la cara hacia atrás. ¿Qué tanto nosotros oímos a Cristo? ¿Qué tanto nosotros oímos a Dios el Padre a través de su palabra, a través de Cristo? ¿Qué tanto los oímos a ellos? ¿Qué tanto hacemos? Volvamos a Juan 5 para terminar. Juan 5:30, donde estábamos leyendo. Porque estas son escrituras muy profundas. Esto no es tan fácil entenderlo. Al principio no está todo en la superficie. Dice, yo no tengo poder para hacer nada de mí mismo, pero como oigo, juzgo. ¿Por qué? Porque el Padre le enseñaba mañana tras mañana y le decía, hijo, y le decía todas estas cosas, todo lo que tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo y cómo tenía que juzgar. Y dice, como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque yo no estoy haciendo mi voluntad. Dice, sino la voluntad del Padre quien me envió. Y nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Cuando dice, tome su cruz y sígame, significa hacer esto. Significa hacer esto. Pedirle a Dios en la oración en la mañana que Él nos guíe, que Él nos dé de su espíritu, que nos ayude a entender y que nos ayude a despojarnos de nosotros mismos, a negarnos a nosotros mismos, a abandonar todo lo que nosotros poseemos, nuestras propias ideas, nuestros propios impulsos, nuestra propia naturaleza, toda esta cruz. Eso es lo que Dios quiere y es un proceso y toma mucho tiempo. Pero se trata de hacer, no solamente de decir. Y es más, parte del fruto que demuestra que lo estamos haciendo y que estamos siguiendo a Cristo es que no digamos nada, que solo hagamos. Porque las palabras se las lleva el viento y todos podemos elaborar acerca de nuestra grandeza y qué grandes somos, pero eso no es lo que hizo Jesús. Jesús siempre la gloria todo era para el Padre. Él dice, no es mi testimonio, no es mi gloria, no son mis palabras, no son mis pensamientos. Son los pensamientos de Dios el Padre, a Él se le gloria por siempre, punto. Y así tenemos que ser nosotros. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que dejar nuestros pensamientos,
Pero tenemos que entender que esa cruz la cargamos, tenemos que responsabilizarnos, pedirle en arrepentimiento y que lo sustituya, que cambie esos pensamientos por los pensamientos de Él, de Jesús mismo y de Dios el Padre. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Esa va a ser la promesa. La siguiente vez vamos a continuar con esto de negarnos en muchas otras escrituras y muchas otras cosas que podemos estudiar al respecto. Pero yo creo que este es un buen punto para dejarlo aquí con respecto al negarnos a nosotros mismos, y la siguiente vez continuaremos con este tema. Pero hemos visto de lo que significa esto de negarnos a nosotros mismos y empezar a entender más a profundidad en el espíritu lo que significa y cómo hacerlo. Así es de que practiquemos estas cosas en la semana, en oración, pidámosle a Dios para que nos nos enseñe a cargar nuestra cruz, a seguirlo, no solamente negarnos a nosotros mismos, sino cómo negarnos a nosotros mismos, cómo llenarnos de su Santo Espíritu. Así es de que por aquí lo dejamos por el día de hoy.